Buenas noches, doctor y compañeros. Le voy a exponer sobre cáncer de colon. Comenzando con un caso clínico donde dice antecedentes familiares que tiene un padre operado de varios pólipos rectales. En lo que sería la historia de la enfermedad actual, es un paciente masculino de 16 años que hace aproximadamente 6 meses presenta dolor mesogástrico intenso, postprandial irradiado al flanco derecho, alivio parcial por los analgésicos habitualmente asociados a distensión abdominal, náuseas, vómitos y pérdida de peso, aproximadamente 21 libras, anorexia, astenia y cambios en el hábito intestinal desde hace 10 meses, predominando la constipación. Al examen clínico se encuentra con un abdomen distendido, timpánico, doloroso difusamente, fluidos hidroaéreos normales, tacto rectal, ampolla vacía y arresto normal. Se diagnostica síndrome oclusivo que fue valorado y descartado por cirugía, sugiriendo comenzar estudio por posible enfermedad de Crohn versus tuberculosis intestinal. Al onceavo día fue revalorado por cirugía con el diagnóstico de síndrome oclusivo, por lo que se decide la parotomía con diagnóstico presuntivo de colon agagliónico, volvulo sigmoideo y invaginación intestinal. En lo que son los exámenes complementarios se encuentran una hemoglobina de 12.6, una hematocrita 0.42 volumen por litro, la eritrosidimitación es de 20, S fecales, aparentes formas, anormalidades negativas de la forma, láminas periféricas, normocromía, normocitosis, plaquetas y leucocitos normales, sangre oculta en S fecales negativa, drenaje biliar no se obtuvo bilis, se observan abundantes elementos inespecíficos. Lo que sería el ultrasonido se encuentra una ecogenicidad aumentada de los espacios porta, radiografía de tórax normal, una panendoscopía normal, tránsito intestinal. Esto llama mucho la atención. Son imágenes calcificadas en intestino grueso, asas intestinales muy distendidas y la paroscopía y colon por enema diferidos por marca de distensión abdominal. Lo que sería una radiografía abdomen simple constata que gran distensión de asas colónicas y niveles hidroaéreos. El informe operatorio, un tumor de 4 centímetros que ocluye parcialmente el colon transverso izquierdo a 5 centímetros del ángulo esplénico. Adenomegalias periaórticas múltiples. En lo que sería la biopsia ya de la muestra que se sacó se encuentra un adenomacarcinoma bien diferenciado, mucoproductor que infiltra hacia la musculatura del colon. Bueno, según toda la literatura, todo coincide que la relación que existe entre el desarrollo de lo que sería un adenocarcinoma colónico y los síndromes de poliposis familiar, este, eh, tiene mucho que ver, ¿no? Lo que sería en nuestro paciente existía lo que sería un antecedente familiar por su padre que se mencionó al comienzo que fue operado por pólipos intestinales, aunque sin evidencia fenotípica de un síndrome familiar de los múltiples relacionados con esta entidad, ¿no? La localización de los adenocarcinomas de colon ocurren en más de las dos tercias partes, en lo que sería la porción distal del recto sigmoide, correspondiendo a lo que sería el colon, eh, un aproximado de menos del 11%. Y en este paciente es la localización en la que se encuentra, ¿no? Por lo que se resultó curioso además la edad del paciente que tiene 16 años, porque se sabe que eh, esta edad es muy poco usual, ¿no? Casi un 20% de los pacientes, menos del 20% tienen menos de 50 años. La mayoría de pacientes que presentan cáncer de colon desarrollan esta neoplasia a partir de los 50 años para adelante. Bueno, en lo que sería la introducción ya, bueno, vamos a dar la introducción del cáncer colorectal o del cáncer de colon, el cual es una entidad patológica que afecta significativamente a la humanidad y que hasta nuestros días, a pesar del desarrollo tecnológico, las implementaciones de nuevas terapias, ¿no? y avances farmacológicos, eh, ha ido aumentando debido a la gran demanda que presentan estos, ¿no?
A nivel mundial es una de las entidades neoplásicas más importantes y afecta tanto a los países desarrollados como subdesarrollados. Este, un punto importante es que es muy importante el diagnóstico oportuno y la terapia adecuada. ¿Para qué? Para lo que sería un gran porcentaje o un gran número de sobrevivencia de los pacientes. Es, y en los pacientes que ya se les encuentra en lo que es etapa avanzada, lo que se trata es de dar mejor calidad de vida, ¿no? Bueno, y en el siguiente trabajo vamos a tener como contenido una breve definición de lo que es cáncer de colon, su epidemiología, factores de riesgo, ¿no? Seguido de esto también se hablará sobre la estructura del órgano estudiado, su anatomía, su histología, también lo que sería la patogenia, ¿no? Y cómo se origina. También se estudiará un poco la clínica, ¿no? Porque se sabe que eh, no existe tampoco una clínica tan notoria en estos pacientes, a diferencia de otros tipos de neoplasia, ¿no? Y también se estudiará la utilización de métodos diagnósticos para la detección y el estadiaje de esta neoplasia y posterior a eso el tratamiento para esta enfermedad. En lo que es la definición, el cáncer colorectal corresponde a todos aquellos tumores ubicados en el intestino grueso, pudiendo estos tumores localizarse, por lo tanto, desde la valva ileocecal hasta el recto. Por eso se le llama cáncer colorectal. Desde la transformación de una primera célula normal hasta la aparición de un cáncer detectable es necesario que transcurra un número elevado de años. No es que hoy día estoy bien y mañana tengo cáncer, no es así, porque es un proceso que conlleva múltiples alteraciones de genes. En este caso también, y en todas las neoplasias en sí, se tiene que tener, o uno de los factores para desarrollar esta neoplasia es predisponencia, ¿no? O antecedentes familiares. La mayoría de los cánceres colorectales aparecen sobre un pólipo existente años antes en la mucosa del colon o del recto, que paso el tiempo, debido a la acción de distintos agentes sobre él, o sea, distintos, lo que sería factores, van a evolucionar a lo que sería un tumor maligno. La importancia, perdón, también, no, no, bueno, en lo que es la epidemiología, el cáncer colorectal es una de las neoplasias más prevalentes en los países occidentales. A nivel mundial está en el cuarto lugar por debajo del cáncer gástrico, siendo uno de los cánceres más frecuentes. La incidencia del cáncer colorectal varía en función a la edad, incrementándose de forma notoria a partir de los 50 años. Existen estudios que demuestran la asociación inversa entre el consumo de fibra, vegetales y fruta y el riesgo de desarrollar cáncer colorectal, con una relación directa a lo que sería consumo de carnes rojas y grasas. Y también lo que sería embutidos, y carnes ahumadas, ¿no? En el 2 a 3% de los casos este tumor aparece con el contexto de una enfermedad heredaria, que lo que va a hacer es incluir el síndrome de Lynch o cáncer colorectal hereditario no asociado a poliposis. En cuanto al estilo de vida, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Porque actualmente, a diferencia de años anteriores o épocas anteriores, lo que sería el ejercicio físico se realiza muy poco. Entonces, al realizar este tipo de ejercicio físico o actividad física, puede reducir un aproximadamente 40% de un riesgo de desarrollar este tipo de cáncer, ¿no? Por otro lado, lo que sería el tabaco y el alcohol incrementarían más bien el riesgo a padecer este cáncer. Bueno, con respecto a la anatomía, ¿no? Desde el punto de vista anatómico se puede dividir el colon en 8 partes sucesivas. Uno es el ciego, otro es el colon ascendente,
el ángulo derecho, el colon transverso, el ángulo izquierdo, el colon descendente, el colon ilíaco y el colon sigmoide o pélvico. Bueno, ahí tenemos que primero el colon derecho, consta del ciego, ¿no? Como se mencionó, que es el segmento inicial del colon situado por debajo de lo que sería a la anastomosis ciliar. Lo que sería el colon ascendente, no es relativamente superficial, que asciende por lo que sería el flanco derecho para girar así a lo que sería el nivel del ángulo derecho o el ángulo hepático. Lo que es el colon transverso, va a cruzar el abdomen y va a quedar dividido en dos zonas por su meso, ¿no? En lo que sería la zona derecha y la zona izquierda. La parte derecha del colon transverso se sitúa casi en lo que sería una parte más o menos horizontal a lo largo de la curvatura mayor gástrica, ¿no? Y el colon transverso izquierdo se va a hacer más profundo al ser más profundo a lo que sería al ascender en el hipocondrio derecho, ¿no? Lo que sería el ángulo izquierdo o el ángulo esplénico va a ocupar una posición profunda. De lo que sería el colon, va a girar entonces en sentido inferior para descender por lo que sería el flanco izquierdo o ya colon descendente. Ya una vez que ya viene el colon transverso, va, como mencioné anteriormente, ¿no? Va a ascender profundamente a lo que sería el hipocondrio izquierdo y luego va a descender. Y eso se le denominaría el colon descendente, o esa parte, perdón. Va a descender frente a lo que sería la ala ilíaca y va a adoptar un sentido oblicuo hacia la parte medial para unirse a lo que es el borde medial del músculo. Este músculo se va a llamar el músculo psoas, ¿no? O el colon ilíaco. De este modo, cruza la fosa ilíaca izquierda. La porción terminal, o la porción pélvica, como se le dice, del colon izquierdo, se le va a denominar asa sigmoide. Y esta va desde los vasos ilíacos izquierdos a la cara anterior de la vértebra sacra, tras describir un bucle de lo que sería una concavidad inferior. Bueno, vamos a hablar sobre la histología también, ¿no? Que histológicamente el colon va a tener capas que van a ser similares a lo del intestino delgado, las capas del intestino grueso, y se va a dividir en lo que es una capa submucosa, una muscular y una serosa. Comenzaremos hablando por la mucosa, que esta no va a presentar pliegues circulares ni vellosidades intestinales una vez superada la válvula ileocecal. Va desde la superficie, va a ser relativamente lisa y se va a extender lo que serían unas criptas profundas y van a ir muy juntas hasta la musculatura de la mucosa. Eh, Estas va a presentar unas glándulas, ¿no? Estas se van a llamar glándulas tubulares rectas o como más se conoce, las criptas de Lieberkühn. En lo que sería la submucosa se encuentra con regularidad lo que son adipocitos y no se reconocen las glándulas. En lo que sería la capa o la capa muscular, tiene unas características específicas, las cuales son que los haces de su capa longitudinal externa se van a fusionar para formar las tenias del colon. Las tenias del colon son una característica única de lo que sería la estructura del colon, ¿no? Este, Estas son tres bandas de orientación longitudinal a modo de lazos, ¿no? De más o menos 1 centímetro de anchura cada una, y la contracción de estas tenias del colon y la capa muscular circular van a determinar que el colon forme unos sacos llamados austras. Bueno, y lo que sería la capa serosa, va a presentar unos sacos de tejido adiposo dispersos, los cuales van a formar salientes saculares llamados apéndices epiploicos. Bueno, con respecto ya a lo que es la patogénesis, la vía la vía principal descrita para el desarrollo de cáncer colorectal es la progresión desde la lesión tipo
pólipo con crecimiento progresivo hasta construir un cáncer. El pronóstico de los pacientes con cáncer colorectal va a depender fundamentalmente de la profundidad de la afectación transmural, o sea, de qué tanto o qué tantas capas ha ido avanzando esta neoplasia, ¿no? Y también de la afectación ganglionar. La extensión a través de la pared intestinal y a los órganos vecinos se clasifica de acuerdo al sistema TNM, que vamos a hablar más adelante porque va a tener dos tipos de clasificación. Bueno, eh, vamos a tener también 4 días vías de diseminación, ¿no? La primera es la vía linfática, que habitualmente va a seguir un orden anatómico ascendente a través de los ganglios que van a acompañar los vasos cólicos o colónicos. Alrededor del 40% de los casos va a presentar una afectación ganglionar en el momento del diagnóstico. Luego tenemos también la vía hematógena. Esta vía va a ocurrir a través de los vasos de la pared colorectal y mediante el drenaje venoso portal al hígado, que es el órgano más frecuentemente afectado por metástasis en el cáncer de colon. Por lo mismo que por vía hematógena se puede diseminar también, ¿no? Los tumores del tercio inferior del recto van a drenar en lo que sería la vena cava inferior, por lo cual pueden ser causa de metástasis pulmonares, óseas, cerebrales, etcétera, por ausencia de metástasis hepática. Lo primero, lo más probable es que tenga una metástasis hepática, y si es que no se encuentra metástasis hepática, también se tiene que buscar en lo que sería el pulmón, huesos, cerebros, etcétera. Eh, También tenemos la vía por contigüidad. Esta puede determinar la invasión y o fistolización de órganos vecinos como asas intestinales en la vejiga urinaria, puede ser también vagina, etcétera, ¿no? Y también tenemos la vía peritoneal, que es poco frecuente, pero de pronóstico infausto. Luego vamos a hablar sobre los signos y síntomas. Los signos vamos a tener que el paciente va a presentar unos nódulos, ¿no? O también puede presentar masas palpables en el abdomen, puede presentar también un tumor rectal al hacer el examen del tracto rectal y organomegalias, ¿no? Como por ejemplo puede hablar si es que hace metástasis a hígado, puede haber una hepatomegalia, etcétera, ¿no? Dentro de los síntomas son muy importantes, pero tampoco no es que sean determinantes o sean propios de un tipo de cáncer, o sea que el paciente tiene estos síntomas y yo ya tiene cáncer. No, se tiene que hacer una serie de análisis y un buen examen físico y según también los exámenes auxiliares se va a determinar de qué patología está presentando el paciente, ¿no? Bueno, el primero de los síntomas sería sangre en las heces, ¿no? Este es uno de los síntomas más frecuentes del cáncer colorectal. Puede tratarse tanto de sangre roja, que esto es más frecuente en lo que sería cáncer o tumores de recto, sigma y el colon descendente, o de sangre negra, ¿no? O sangre en consistencia de mazamorra, que se mezcla con las heces dando lugar a deposiciones de color negro, a lo cual se les llama o se le denomina melenas. Las melenas aparecen con más frecuencia cuando el tumor está situado mayormente en lo que sería el colon ascendente. Luego otro también sería el cambio de ritmo de las deposiciones, ¿no? Acá va a haber una variación en lo que sería que aparece diarrea o estreñimiento y a veces va intercalado, ¿no? Luego tenemos heces más estrechas, en lo que sería generalmente esto produce porque el tumor está estrechando el intestino y no permite el paso de las heces normalmente, lo normal que suele suceder, que suele defecar el paciente. Y un punto muy importante que es el tenesmo, que suele aparecer en tumores localizados en el recto o el colon izquierdo. El tenesmo se caracteriza por la sensación, ¿no?, de evacuación incompleta. Luego dolor abdominal y cansancio extremo o pérdida de peso sin causa aparente. La pérdida de peso también se asocia a todas las neoplasias en general. En lo que sería el diagnóstico, ¿no? En primer lugar se elaboraría, ¿no?, una historia clínica
en la que se van a ir a recoger los datos del paciente y posteriormente se realizará una exploración física en la que se va a valorar el estado general de la persona. Esta exploración va a incluir lo que sería el tacto rectal, que se va a realizar siempre y cuando el paciente no va refiera alguno de los síntomas anteriormente descritos, ¿no? Eh, y luego pero el tacto rectal no determina si es una patología o no, solamente es parte del examen físico de acuerdo a lo que presenta el paciente, y si es que el médico cree conveniente se realizaría los exámenes posteriores, ¿no? Pero sí, el gol estándar para determinar que sería un cáncer colorectal sería la colonoscopia. La colonoscopia, a la hora que se realiza, ¿no? Si se observa una masa o una zona alterada en lo que sería ya al examinar lo que es el colon, todas las partes del colon, lo que se va a proceder es a recoger una muestra, y eso se le llama biopsia, para luego mandar a patología, ¿no? Y en patología ya determinaría si se trata de un cáncer o de alguna otra enfermedad o algo benigno, ¿no? Luego, este es el gol estándar. Esto es lo que determina si el paciente presenta cáncer colorectal. Posterior a esto, si es que el médico lo quiere, sí, lo requiere, que si es que, o sea, si es que ya se detectó que es cáncer, ya se diagnosticó, el médico va a proceder a tomar estos siguientes exámenes. ¿Por qué? Para ver o para verificar si el paciente ha hecho metástasis o si ya ha afectado o ha habido afectación de otros órganos. Y a lo que se pediría análisis de sangre, radiografía de tórax, tomografía axial computarizada, abdominal, pélvico y torácico. Porque como dije, ¿no? Abdominal para ver el hígado, puede irse a vejiga, ¿no? O también pulmones, cerebro, etcétera, ¿no? Esto va a servir para valorar con precisión el estado de la zona tumoral y de los pulmones, como se dijo anteriormente. De ecografía abdominal también, para verificar el estado del hígado. Y la ecografía endorrectal, en caso solamente de que se trate un cáncer de recto, se pide esta ecografía para visualizar, ¿no? El tamaño, la afectación en profundidad y la posible extensión del tumor a otros órganos. En lo que sería estadificación, dependiendo de hasta donde haya crecido los tumores colorectales, se van a clasificar en distintos estadios o etapas, ¿no? Van a existir dos sistemas de clasificación para el cáncer colorectal. Ambos se van a emplear por igual y se van a denominar uno clasificación TNM y la otra clasificación de Astler y Kohler. Vamos a comenzar con lo que sería la estadificación TNM, que va desde el estadio 0, desde el estadio 0 hasta el estadio 4. El estadio 0 o denominado carcinoma in situ es la fase más precoz de la enfermedad, en la que las células malignas no van a traspasar una capa más interna del colon, o sea, del recto. Va a estar solamente en la capa de la mucosa, nada más. No va a ir a otro tipo de capa. Luego el estadio 1, el tumor ya ha crecido traspasando varias capas, pero sin atravesar en ningún caso la capa muscular. No va a existir lo que sería afectación o diseminación a ganglios vecinos, ¿no? Luego el estadio 2, el tumor ha atravesado todas las capas que constituyen la pared del colon recto, y en algunos casos pueden haber afectación de otros órganos. No se va a apreciar tampoco afectación ganglionar. Pero en el estadio 3 sí van a existir lo que serían ganglios afectados, independientemente de hasta donde hayan penetrado las células tumorales de las otras capas. Y en el estadio 4 el tumor ya se ha diseminado y afectado a otros órganos de distancia. Luego también tenemos la clasificación de Astler y Kohler, que tiene la clasificación A, B1, B2, C y D. La clasificación A es una lesión limitada a mucosa sin afectación ganglionar. La clasificación B1, tumor, va a afectar parte de la pared del colon o recto
sin atravesarla ni afectar ganglios. La B2 va a afectar a todas las paredes sin invasión ganglionar, pero en la C ya la enfermedad puede afectar parte o toda la pared del colon y presentará lo que es una afectación ganglionar. En la D va a haber o va a existir una afectación de otros órganos alejados. Bueno, vamos a seguir con lo que es el tratamiento, ¿no? La principal modalidad terapéutica para el cáncer de colon es la cirugía, la cual va a consistir en la resección en bloque del tumor y su drenaje linfático, con márgenes adecuados tanto de lo que sería longitudinal como circunferencial, como con esto se va a pretender lograr la curación de los casos iniciales, o sea, en la etapa 1 y 2, hasta en un 70% de los casos, ¿no? Dentro de los procedimientos o opciones quirúrgicas existe uno que es la hemicolectomía derecha, ¿no? La cual va a incluir la resección de los últimos 8 centímetros del hilio terminal, colon ascendente, flexura hepática, hasta antes de la arteria cólica media. Esta está indicada para lo que serían tumores de la región del ciego y colon ascendente. Y como complicaciones tiene lo que es una lesión ureteral, de duodeno y en raras ocasiones lesión de conductos biliares. Luego también tenemos la hemicolectomía izquierda. Esta resección va a abarcar la parte distal del colon transverso. Va a haber una ligadura de la rama derecha de la cólica media y de todo el colon descendente hasta el sigmoides. Asimismo, la ligadura de la rama izquierda de la arteria mesentérica inferior se realizará sobre todo para las lesiones de lo que sería el ángulo esplénico del colon. La morbilidad incluye, o sea, las complicaciones de este procedimiento van a incluir lesión del vaso, cola de páncreas y uretero izquierdo. Luego también tenemos lo que es la sigmoidectomía, que va a incluir la resección de la porción distal del colon descendente y todo sigmoide con ligadura a base de los vasos mesentéricos inferiores. Esta cirugía se lleva a cabo para lesiones de la porción distal del colon. Las resecciones laparoscópicas es otra de las opciones quirúrgicas, ¿no? Este tipo de técnicas lo que va a hacer va a pretender realizar lo que sería resecciones de las lesiones tumorales del colon, manteniendo los principios oncológicos pero disminuyendo el dolor días de estancia hospitalaria y un retorno rápido a su actividad normal, que es la ventaja de estos tipos de cirugía, o sea, de la cirugía laparoscópica. Sin embargo, no, esta técnica es independientemente ya de la destreza del cirujano, como usted mismo dice, ¿no? No todo cirujano tiene la destreza para operar por vía laparoscópica, ¿no? Hasta la fecha no es considerado este tipo de cirugía un método estándar para el manejo de cáncer de colon, aunque hay estudios en evolución que sí pretenderían comparar, pero lo que serían los resultados de largo plazo entre la cirugía abierta versus la cirugía laparoscópica. En particular, estoy muy convencido de que la cirugía laparoscópica tiene muchas ventajas por encima de la cirugía abierta. Bueno, en lo que sería la obstrucción de colon, en los procedimientos de intervenciones de urgencia, se va a pretender la posible resección del tumor y realizar una colostomía eh, con lo que sería, ¿cómo se llama? Con la bolsa de Harman en caso de obstrucción de colon izquierdo con cierre posterior de la misma, ¿no? Al concluir quimioterapia adyuvante, resección en colon derecho y anastomosis primarias. Cuando el tumor no es resecable, no ha sido posible resecar el tumor, se va a realizar lo que sería una colostomía en asa tipo Makulich y se va a revalorar lo que sería un nuevo esfuerzo quirúrgico posterior a una nueva o a probar de nuevo con la quimioterapia neoadyuvante. Luego, ya, luego lo que sería ya
extracción de ganglio centinela. Hasta el momento, debido a, ¿cómo se dice? A pocos estudios realizados a este tipo de cirugías y las pocas cirugías que se han realizado, no se conoce muy bien este, em, qué, qué, ¿cómo se dice? Resultados beneficiosos tiene. Bueno, y como conclusión vamos a tener que es muy importante saber, ¿no? Las generalidades, tanto los factores de riesgo como las etiologías, ¿no? O las personas que están predispuestas a sufrir y las que no, porque las que no solamente es por todo el cáncer es de forma hereditaria, sino también por estilo de vida, alimentación y muchos factores externos que se encuentran, ¿no? Por eso es muy importante saber esto. También la patogenia, ¿no? ¿Cómo se origina? ¿Cuál es el proceso en el que el cáncer va evolucionando? También lo que serían signos y síntomas, aunque no son tan determinantes para el diagnóstico, nos puede orientar y también depende del médico que trate, ¿no? Si es que tiene una buena orientación clínica, sospecharía y detectaría a tiempo estas neoplasias, también acompañándose de estudios, ¿no? De métodos diagnósticos y posteriormente a esto se, es muy importante determinarlo a tiempo para no encontrarlo en estadios avanzados y poder recurrir a la cirugía para extraer el tumor y así no haya necesidad de otros tipos de procedimientos, ¿no? Para este tipo para las neoplasias en general. Bueno, esto ha sido todo, doctor. Muchas gracias.